Convertir esto. Ok. Todo se ve bien, ¿no? Sí. Chévere. Bueno, ajá. Empezar, se ve la presentación, ¿no? Es que ahorita ando con solo Sí, un sí. monitor, entonces. Chévere. Ok, bueno. Buenos días. Bienvenidos a una nueva prepa de computación emergente. Hoy, como les dije la semana pasada, vamos a... Déjame verificar que esté grabando. Ya, todo chévere. Está grabando. Hoy, como les dije la semana pasada, hoy vamos a empezar con esta nueva unidad de la materia. ¿Ok? Entonces, con nueva unidad, pues viene nuevo parcial, el parcial 2 que deberían tener en semana 11, sí, en semana 11, porque si es en semana 12, no da el chance. Deberían tenerlo en semana 11. Va a ir todo lo que vemos a partir de estas semanas, incluido eh, el procesamiento del lenguaje natural, todo lo que vimos antes. Eso y aquí. También la pregunta 2 podría tratarse de este tema. Bueno, es que sí, podría. Lo más probable es que sí. No se los aseguro, pero lo más probable es que sí. ¿Ok? ¿Qué más? El proyecto 2 también va a ser relacionado a este tópico. Van a tener que elaborar un modelo de lo que veremos hoy, que es aprendizaje reforzado. Y, con respecto a los proyectos, y bueno, ya, pretendo terminar hoy, si no en el peor de los casos mañana. De todas formas, en general todos están bien. Hay uno que otro que tiene algunas cosas, pero bueno, van a recibir, aparte de la nota, un comentario privado con revisiones, valga la redundancia, comentarios, correcciones, tal. Yo evidentemente, o sea, la nota no, la verdad es que yo odio poner nota. No piensen tanto en la nota, sino bueno, si consideren un poco los comentarios para el próximo proyecto. ¿Ok? Em, y los que están viendo la materia otra vez, que ya la vieron el trimestre pasado, e hicieron el proyecto 2 el trimestre pasado, por favor aprovechen y usen los comentarios que les puse ahí. Eso es eso. Pero los comentarios, es más los comentarios que la nota. En general ya, o sea, el del segundo proyecto, salen igual de bien y ya en la parte práctica están bien. Así que, dejando evaluaciones por detrás, empecemos con esto, con el aprendizaje reforzado. Hemos visto muchos tipos de modelos. Hemos visto modelos regresores que clasifican usando imágenes, clasifican eh, usando también datos numéricos. Hemos visto modelos que pueden generar lenguaje, procesar lenguaje, comunicarse con nosotros, desde las redes recurrentes hasta lo que hoy en día tenemos, que son los transformers. Pero ahora nosotros queremos ir aún más allá y nos interesa crear cosas tan interesantes como robots que puedan caminar por sí mismos en la realidad, que puedan hacer tareas por nosotros, IAs que puedan aprender a jugar videojuegos que pueden ser muy complejos. Queremos hacer ese tipo de modelos. Para nosotros lograr ese tipo de modelos, tenemos que definir algunas cosas y voltear un poco eh, la panqueca, el pan del
esta materia, voltear el contenido y cambiar un poco el paradigma de lo que hemos visto. Va a ser un paradigma opuesto. Más adelante veremos que el deep learning aparece otra vez un poquito en aprendizaje reforzado, pero es un poco. En general vamos a tener que cambiar mucho la forma en que vemos las cosas y en que vamos a trabajar con el aprendizaje reforzado. ¿Ok? Entonces, primero definamos qué carrizo es el deep learning, el aprendizaje reforzado. Prefiero decir aprendizaje reforzado porque decirlo en inglés no me queda muy bien. ¿Qué es el aprendizaje reforzado? Bueno, esta va a ser un área del machine learning también, porque seguimos trabajando con algoritmos que mejoran a través del tiempo conforme se exponen a más y más datos, algoritmos que aprenden por sí mismos, entre comillas, pero no pertenece al deep learning. O sea, no van a estar modelados por redes neuronales. No van a estar modelados por neuronas, capas, una arquitectura particular. No, nada de eso. Eso lo vamos a dejar, por lo menos en el núcleo principal. Como digo, igual lo vamos a revisitar y por eso es que entiendan los conceptos también importantes que hemos visto a lo largo de la materia. eh, pero ahora el núcleo principal cambia por completo. ¿Cómo cambia? Bueno, nosotros hablamos que queremos hacer un robot que en la realidad sepa caminar, una IA que aprenda a jugar videojuegos, un dron que aprenda a volar. Entonces, si yo quiero que ese robot aprenda, bueno, él tiene que tener conocimiento de un medio, él va a tomar decisiones para traspasar las dificultades del medio y también voy a tener una forma de indicarle, necesito una forma de indicarle que el robot, el dron, está volando adecuadamente, se mantiene estable. Por ejemplo, logra hacer una trayectoria, se logra mover de un lado a otro. O la IA que está aprendiendo a jugar un videojuego, tengo que darle de alguna forma un feedback para indicarle a ella si lo está haciendo bien. Entonces, ahora hablamos de que tenemos un agente, un- una unidad, un robot, un dron o una IA que toma decisiones a lo largo del tiempo sobre un entorno, decisiones o acciones sobre un entorno, también llamado ambiente, o mejor llamado ambiente, y cuando toma esas decisiones, hay una señal de feedback para indicarle si lo está haciendo bien o no lo está haciendo tan bien. Ahora entonces tenemos un ciclo de acción y recompensa sobre un ambiente que le permita a la gente aprender y lograr una cierta tarea. Ese es el ciclo ahora, ese es cómo va a trabajar el aprendizaje reforzado. Son es un paradigma diferente al deep learning, pero realmente los extremos se tocan. Y bueno, aquí tenemos una recompensa, tenemos el feedback, que hablamos de decirle, eh, de indicarle que esa es una buena, lo que está haciendo está bien. En deep learning tuvimos una forma de castigar. Mientras más costo, peor lo estaba haciendo. Mientras menos costo, mejor.
son opuestas. Eh, puede ser de una forma equivalente, pero no vamos a entrar mucho en detalle en eso porque puede ser confuso. Por lo pronto, ahorita hablamos de recompensa, de este agente que se desenvuelve en un ambiente, en ese ambiente toma acciones y cada acción le va a devolver una recompensa a la gente para indicarle, oye, mira, si es una IA que está jugando, bueno, em, estás obteniendo muchos puntos, chévere. Evitas los enemigos, chévere. Sobrevives por más tiempo, chévere. Le vamos recompensando. Ahora, como hablamos de estas recompensas y que queremos que nuestro agente lo haga lo mejor posible, el objetivo va a ser, evidentemente, maximizar esa recompensa. Ahora, no es cualquier recompensa. Algo importante acá, que esto sí es diferente cuando hablábamos en Deep Learning, que era minimizar la función de costo. Aquí ahora hablamos de recompensa, maximizar la recompensa, pero la recompensa esperada, acumulada. ¿Por qué esperada? Porque nosotros, nuestro agente puede tomar muchas acciones y evidentemente cada acción lleva a otros lugares. Si es el robot que aprende a caminar, moverse hacia adelante te va a llevar a otra configuración del ambiente, te va a llevar a tener más información diferente. Entonces, si yo decido, si mi robot decide dar un paso hacia adelante, las acciones que vengan después van a ser diferentes a las acciones que tome si él se queda quieto, por ejemplo. Lo que quiero decir es que hablar de esperada, se usa esperada porque hablamos de que hay cosas en el futuro que van a pasar, que van a pasar. Yo quiero maximizar la recompensa, pasan muchas cosas en el futuro, yo no sé cómo van a pasar esas cosas en el futuro, entonces yo hablo de la recompensa esperada. ¿Qué espero yo conseguir? Eso que espero yo conseguir es lo que yo tengo que maximizar. Y la acumulada, hablamos de acumulada, bueno, porque sumamos, ¿no? Porque vamos acumulando progresivamente por cada acción. A lo largo del tiempo vamos acumulando esa recompensa. Así que en general, el objetivo nuevo ahorita va a ser maximizar la recompensa esperada acumulada. Y bueno, ¿por qué? Porque esto le indica a la gente cómo lograr de mejor forma la tarea. Porque si yo maximizo la recompensa, bueno, evidentemente eso indica que lo está haciendo muy bien. Si logro alcanzar ese máximo o aproximarme lo mejor posible, eso implica que lo que ha hecho el agente, todas las decisiones que ha tomado, ha sido de la mejor sucesión de acciones. Y este paradigma también, bueno, se aplica justamente a situaciones de decisiones secuenciales. Dos ejemplos, que bueno, ya les hablé de uno que era eh, una, una IA que podía aprender a jugar. Bueno, en particular puede aprender a jugar juegos de Atari, por ejemplo. El proyecto 2 va a tratar de generar un modelo que aprenda a jugar Atari Breakout, que es el de la barrita con la pelotica y los ladrillos. Ese es un modelo, un ejemplo de aprendizaje reforzado, con sus medios, acciones, etcétera. Eso lo iremos viendo poco a poco. Otro ejemplo, que este sí es mucho más loco, por eso es que yo les reenvié esa invitación de la actividad en la uni. Otro ejemplo es el Go, un juego de mesa que es una especie de ajedrez chino que, eh, en el que se puede aprendizar, crear un modelo de aprendizaje reforzado, y bueno, porque al final son decisiones secuenciales.
todo lo que tenga que ver con una decisión por cada instante, eh, pues puede aplicársele un modelo de aprendizaje reforzado. Entonces, veamos las comparaciones, un poco cómo se diferencia una a otra. Aprendizaje reforzado con profundo. Bueno, lo que les decía, que ahorita el enfoque no es el de castigar, no vamos a tener una función de costo y no vamos a minimizar costos, sino que vamos a darle recompensas a la gente para que conozca el entorno y haya las decisiones más óptimas. Maximizar la recompensa esperada acumulada. Aparte, las recompensas son retardadas y requieren tener en cuenta los escenarios futuros. Como digo, aquí eh, son decisiones que por cada decisión que yo tomo, llego a lugares diferentes, por cada acción, mejor dicho. El término propio es acción. Acción, por cada acción que yo tomo, podría llegar a lugares diferentes. Y así. Aparte, yo, mi agente realmente no conoce en el presente la recompensa de sus decisiones, ¿sí? El valor de sus decisiones, de sus acciones. No las conoce, porque es en el futuro, es en el mediano plazo que él las va obteniendo. De ahí a que sean retardadas. Conforme él toma acciones, él ya tanto tiempo después es que se da cuenta y dice, ah, esta acción que tomé más atrás, fue buena idea. Pero en el instante, en el primer instante, no se va a dar cuenta. No se va a dar cuenta. De ahí a que sean retardadas. Y de ahí a que se tengan que tener en cuenta los escenarios futuros, evidentemente, porque cada acción, como digo, puede llevarte a, a configuraciones diferentes. De ahí, se, por cada configuración, tomas otra acción, te lleva a otro diferente y así sucesivamente. Y hay que tener en cuenta todos esos estados futuros. Por eso, nuevamente, es que es recompensa esperada. Evidentemente, las acciones del presente alteran el futuro, por esto, lo que mencioné antes, y el orden importa, nuevamente, porque todo es secuencial, todo es una serie de pasos y cada acción se da en un instante del tiempo determinado. Más formalmente, ¿cómo representamos todos estos elementos para ya comenzar a trabajar y comenzar a implementarlos? Bueno, el aprendizaje reforzado se modela a través de lo que se llama un proceso de decisión de Markov. Esto es un concepto matemático. No vamos a entrar mucho en detalle con esto, por no decir no vamos a entrar en detalle, para que lo sepan. En el curso, que ahorita, eso es otra cosa que les quería decir, con nueva unidad, pues vienen un formato completamente diferente de cursos. Los cursos son interesantes, pero a veces son pesados, a veces son pesaditos. Hay mucho detalle que no vemos ni siquiera en la materia y bueno, yo recopilo la mayor información, la información que a mí me parezca más relevante. Pero evidentemente, les repito, vean los cursos, vean los cursos. Y bueno, consejo acá, vean los cursos corridos, no se detengan mucho, bueno, pueden contrastarlo con lo que vemos acá en las prepas y bueno, ahí sí se pueden profundizar más, pero vean los cursos. Entonces, el aprendizaje reforzado se modela con esto. ¿Qué elementos tiene este proceso de decisión de Markov? Bueno, en primer lugar, el agente, evidentemente, que es la entidad que está aprendiendo y el que toma las acciones
sobre el ambiente. Sobre el ambiente. El dron que está en el aire. La guía que está en el videojuego. eh, o el robot también que está en un piso, qué sé yo, un robot mesero, entonces el ambiente del restaurante, qué sé yo. También hay estados. Los estados son muy importantes porque son las representaciones del entorno de la gente. O sea, ¿por qué del entorno de la gente? Porque hay estados del entorno y hay estados de la gente. Pero nos vamos a abocar más a usar representaciones del entorno o simplemente estados. ¿Por qué es importante? Bueno, porque esos estados son las configuraciones, es la configuración del entorno. Y eso es de lo que se alimenta la gente, aparte de la recompensa, para tomar sus decisiones. O sea, la guía en un videojuego, qué sé yo, bueno, para irles adelantando el proyecto 2, la guía en Atari Breakout, entonces, qué sé yo, toma la acción de disparar una bolita, dispara la bola pega con un ladrillo. Bueno, el agente se alimenta de ese estado, de esa actualización, de que ya no hay hay un ladrillo menos, se alimenta, aparte recibe la recompensa necesaria, entonces usa eso y toma la siguiente acción. ¿Ok? Eh, Eso es el estado. Y también se usa para guardar un historial, lo que la sucesión de recompensas, acciones, etcétera, y predecir pues, cuál va a ser la señal, el feedback. Luego tenemos las acciones, que es el conjunto de decisiones que puede tomar el agente sobre el ambiente, evidentemente. Dependerá obviamente de cómo esté programado el ambiente y todas esas cosas. También tenemos la recompensa, que es un escalar que indica que también lo está haciendo la gente en un cierto momento. El escalar es un escalar, o sea, es un número real. Puede ser tanto negativo como positivo. Más que pararnos a interpretar si una recompensa negativa es una recompensa mala, lo mejor siempre es quedarse con que, bueno, eso eh, es una señal de que también lo está haciendo. Y ya. Em, y por último, tenemos el ambiente. Es el espacio donde la gente toma sus decisiones. Puede pasar, como nuevamente el proyecto 2, que el ambiente sea completamente conocido o totalmente observable. Mejor dicho, totalmente observable. ¿Por qué? Porque el agente ve toda la información del entorno. Pero puede pasar también que sea parcialmente observable, que la gente no vea parte del entorno. Un robot que está aprendiendo a caminar, que bueno, tiene un rango de visión limitado. Entonces tiene que o acordarse, si ya lo vio, o inferir lo que tiene detrás. Esos son los dos tipos de ambiente así. El ambiente es también el que devuelve las recompensas, como ya les dije antes, y estados nuevos en función de las acciones que tome la gente. Y eso es lo que usa este agente para aprender y seguir mejorando. Todo esto se modela, todo esto se resume en un diagramita bien chévere que el profesor se los debió haber dibujado cuando vieron el tema. No sé si ya empezaron. Si no, bueno, empezarán este jueves. Eh, ¿Qué es esto? Entonces está la gente que toma una acción en un instante determinado, esto es una T, sobre el ambiente. Y el ambiente, en respuesta, le dice, oye, mira, tú obtienes una
recompensa porque lo hiciste de tal forma y obtienes una nueva configuración mía, un nuevo estado que vas a usar. Bueno, obtienes un nuevo estado. Ambas cosas las vas a usar para que tomes otra acción en el siguiente instante. Y yo te vuelva a dar una recompensa, un feedback, así como una nueva configuración mía. Lo usas y así. Es un ciclo. Es un ciclo. Es un ciclo. Un ciclo. Entonces, nosotros vamos a crear también el agente, ¿no? Porque, bueno, vamos a decirle cómo es bueno, podríamos decirle cómo es el ambiente, o él capaz lo tenga que explorar, eso lo veremos más adelante, programar las recompensas, tal, pero el agente per se, el agente es un componente, pues, obviamente, muy importante, por no decir el que más importa acá. El agente toma acciones, el agente tiene un conocimiento del entorno, ¿no? Y, y también necesita saber cómo valorar sus acciones. Hablamos de maximizar la recompensa esperada acumulada. Esto es, entonces es necesario, es un deber que la gente, que la gente sepa cómo valorar dónde está parado y lo que pretende hacer, desde dónde está parado. ¿Hay alguna duda hasta ahora? Desde continuar. Ok. ¿Qué compone la gente? ¿Cuáles son sus componentes? En primer lugar, es algo que es, digamos, medular para estos nuevos modelos, es la política. La política describe cómo la gente se va a comportar en el ambiente, cómo va a realizar la siguiente acción. Son las reglas que le van a indicar a la gente qué acción va a tomar cada vez que se enfrente a un nuevo estado, cada vez que se encuentre en una nueva configuración del ambiente. Yo programo un robot. Yo podría programar un robot que generar un modelo de aprendizaje reforzado y decirle, mira, cada vez que tú te encuentres una pared, vas a girar a la derecha, por ejemplo. Siempre, siempre que lo hagas. O sea, cada vez que tú estés en ese estado, vas a girar a la derecha, vas a tomar esa acción. Puedo programar un robot así, y no solo para ese estado, sino para todos los siguientes. Ahí hablamos de una política determinista o determinística. ¿Por qué? Porque es conocido. O sea, se sabe de antemano qué va a hacer el agente cuando reciba ese estado. Se sabe de antemano. Ah, no. El robot está ahí. Si está ahí, va a girar a la derecha. Te lo digo, te lo juro, te lo juro. Ah, bueno, giró a la derecha. Una política determinística. Por el contrario, podemos tener una estocástica, que es un modelo no, es más realista, evidentemente, que la determinística. El comportamiento realmente, por lo menos el de los humanos, no es, no es determinístico, o sea, es aleatorio. Yo puedo estar acá sentado, pero podría querer hacer cualquier cosa estando sentado. Ahora, entonces, lo que cambia acá es que la decisión no es que
no, ya no va a ocurrir que si estoy en un cierto estado tomo una acción, sino que voy a tener un chance de que si estoy parado en este sitio, yo hago algo, hago algo. Me muevo hacia adelante, hacia atrás. Hay un chance de que si yo estoy sentado ahora, hay un chance de que revise el celular, hay un chance de que me ponga de pie. Entonces, ahora el agente va a tomar su siguiente acción en función de una distribución de probabilidad dado el estado. En otras palabras, si estoy en un cierto estado, si soy el agente y estoy en un cierto estado, no tengo certeza de qué decisión tomaré. Ya está. Eso matemáticamente, ¿cómo se define? Bueno, acá con una probabilidad condicional. ¿Cuál es la probabilidad de que mi próxima acción sea, qué sé yo, ir a la derecha estando sentado? Eso es. Eso es una política estocástica. Otro elemento muy importante es cómo valoramos, cómo la gente valora los estados. Sumamente importante porque hay que conocer la recompensa. Se usa a través de la función de valor que permite predecir el valor futuro de los estados. Qué tan buenos o malos son en términos de la recompensa futura. De aquí, de ahí a que hablemos de recompensas retardadas, de que nos interesa la toma de decisiones. Esto es un problema de toma de decisiones para optimizar. Ya veremos eso. Optimizar y maximizar la recompensa esperada acumulada. Hay dos formas de valorar. Tenemos la función de valor del estado que recibe un estado y lo valora. Es el valor esperado de la recompensa acumulada, comenzando en el estado S y siguiendo la política pi. Importante que esto se valora en función de la política que tiene el agente en ese momento, evidentemente. Muy importante eso. Función un valor esperado, nuevamente porque hablamos de decisiones futuras, no conocemos, el agente no sabe qué va a pasar, entonces es valor esperado. Y se hace a través de esta expresión que es la recompensa acumulada, que no es más que la suma de las recompensas ponderadas, desde la más próxima, o sea, si yo estoy en el instante 1, las recompensas se cuentan desde el instante 2 hacia el futuro. Desde el instante 2 hacia el futuro. Si yo estoy en el estado t, las pondero desde el estado t más 1 en adelante. Son ponderadas porque acá tengo un factor que llamamos factor de descuento que está entre 0 y 1, evidentemente. Y se pondera usando potencias de ese factor. ¿Qué significa esto? Que exacto, yo acumulo. ¿Sabes? Esta es una suma y se va ponderando en el futuro. Y se calcula evidentemente dado el estado, ¿no? Porque aquí estamos valorando el estado. Entonces, es el valor esperado sobre la política de esta suma, dado el estado actual. Dependiendo del valor de gamma o el factor de descuento, yo puedo, como es una suma ponderada, yo puedo darle más peso al presente o darle más peso al futuro. Si gamma es muy cercano a cero, pondero el presente, priorizo el presente, mejor dicho, que es algo que se llama, o sea, como una proyección eh, miópica, o sea, como de miopía, pues como cuando uno tiene miopía y no ve, solo ves de cerca, bueno. Y si gamma es muy cercano a 1, entonces pondero, le doy más peso al futuro, o sea, mi vista va más allá y mis recompensas valoro, le doy más peso a las recompensas de más allá. Luego tenemos la función de valor de la acción,
QDSA, que es lo mismo que el valor, que es lo mismo que la función B, solo que aquí esta suma, bueno, el valor esperado, se calcula dado el estado y dada la acción. Valoro estado y acción a la vez. Pero aquí igual aplica lo mismo con gamma y muy importante, estos valores, estos cálculos son en función de la política de la gente. En función de la política de la gente. Por último, tenemos el modelo, que también es bastante importante, pues es la representación interna de la gente sobre el entorno. Como es la representación, o sea, es lo que la gente conoce del entorno o del ambiente, eso es lo que yo voy a usar, o la gente va a usar para predecir cómo el entorno va a responder a sus acciones. Es lo que entiende, es su representación mental del entorno. El modelo entonces contiene una distribución de cómo la distribución de probabilidad o sea, los chances de pasar de un estado a otro, cuál es el chance de llegar a un cierto estado partiendo de otro estado y tomando una cierta acción, él tiene ese modelado mental interno y también tiene un modelado de cómo van a ser las recompensas. ¿Qué recompensas va a obtener el agente partiendo de un estado y tomando una cierta acción? Ahorita no va a ser tan importante esto en esta primera parte, pero en la segunda parte de la prepa sí. ¿Ok? Bueno, chévere, ya entendimos todos estos conceptos, pero, ajá, ¿cómo comenzamos a entrenarla? ¿Cómo se ordena el proceso de entrenamiento? Y, exacto, de entrenamiento para este modelo. Se ordena en episodios. Los episodios son un conjunto de acciones secuenciales, el cual tiene un inicio y un fin. O sea, un solo episodio contiene una sucesión de acciones, estados y recompensas, que empieza y termina. Cuando se llega a la acción final, se denomina estado terminal. Estado terminal. O sea, ya eh, la próxima acción ya acaba, por ejemplo, si es con Atari Breakout, la próxima acción lleva a perder, por ejemplo, por alguna razón. O sea, ya pierde la gente. Se acaba la partida, bueno, eso es un estado terminal. Y ahí se corta el episodio y se reinicia uno nuevo. Algo importante es que el modelo solo ve a través del episodio. Si ya sabe que en algún punto se muere el episodio, termina el episodio, bueno, ahí no ve más nada. Él solo llega hasta el final. Tiene que esperar a que termine el episodio para los cálculos, sí, tomarlos en cuenta las recompensas, tomarlas en cuenta a lo largo del episodio. Dependiendo del problema, cada episodio tendrá muchos o pocos estados. Lo mismo ocurre para las acciones. O sea, dependiendo del ambiente, dependiendo del modelo que queramos diseñar, eh, dependiendo de la tarea que queramos hacer, va a tener pocos o muchos estados, porque no son las mismas configuraciones que tiene Atari Breakout a las que tiene, por ejemplo, un shooter tridimensional que permite rotar la cámara, o qué sé yo, no sé, Super Mario 64, por ejemplo. Una cantidad de estados muy diferentes, porque hay muchas combinaciones a los de píxeles, pues. A la vez que hay una diferencia de acciones. En un juego tengo muchas menos acciones que en otro. Y
Bueno, si lo ordenamos por episodios, evidentemente solo un episodio no va a ser suficiente para entrenar al modelo. Va a tener que pasar por muchos episodios, miles y quizá decenas de miles, por muchos, o quizás mucho más. Entonces, es importante tener en cuenta el tiempo de entrenamiento que debe tener un modelo para, bueno, que sea lo más óptimo posible, ¿no? Bueno, acá un comentario, y es que a veces se habla de estados infinitos, pero bueno, cuando se habla de estados infinitos, realmente no son infinitos, ¿no? Siempre vamos a contarlos. Lo que sí se dice infinito porque son demasiados, pero demasiados. No infinitos per se, sino que son muchos, muchos, muchos estados. Pero siempre son contables, pues. No infinitos. No hay nada infinito. Son muchísimos. Muchísimos. Ahora, sabiendo todo lo anterior, ajá, ¿cómo, qué carrizo hacemos para hallar las acciones para maximizar la recompensa? Queremos, eso es lo que buscamos, maximizar la recompensa esperada acumulada. Tenemos control sobre las acciones. El ambiente está, bueno, no se puede hacer nada. Las recompensas se obtienen de una cierta forma. Entonces, ¿qué podemos hacer para hallar, para que la gente ejecute las mejores acciones y permitan obtener la recompensa acumulada? Antes de eso, responder esa pregunta, hay que entender qué es la tabla Q. La tabla Q es una representación tabular de la función de valor Q de SA. Es decir, una tabla que contiene el valor de tomar la acción A partiendo desde del estado S. ¿Por qué es útil esto? Bueno, porque es una estructura de datos que me ordena todas mis recompensas, todos mis valores, toda la valoración de mis estados y mis acciones, si yo soy el agente, y me permite eso, tener ordenado todo y tener estructura sobre cómo voy a usar yo las recompensas para optimizarlo. Todos sus elementos se inicializan en cero cuando se empieza, digamos, bueno, el entrenamiento al inicio del primer episodio. Y en el estado S en el que esté, que tenemos en este caso 5 estados, el agente tomará una acción A según su política, siempre según su política, siempre sobre la política actual de la gente, siempre. Según su política, obtendrá una recompensa R y pasará al nuevo estado S. Ese es el esquema, pues. Y bueno, esto es una pequeña visualización de cómo es la tabla. Ahora, esta expresión que vimos más atrás de Q, ok, sí, eso es la definición de la función Q. Pero, esto es complicado expresarlo porque esto es un valor esperado, una suma infinita, bueno, mejor dicho, una serie, es complicado. ¿Hay alguna forma de redefinir este cálculo para que podamos programarlo? Pues, por supuesto que sí. Y es a través de lo que se llama la ecuación de Bellman. La ecuación de Bellman no es más que una ecuación derivada para calcular el valor Q, derivada de la, la ecuación que vimos con valor esperado. Esta es bastante sencilla llegar a ella. No se los voy a mostrar acá porque no es el objetivo, pero en el curso tienen la explicación. Tienen la explicación. ¿Qué es lo que se hace ahorita con esta fórmula? Bueno, lo que vamos a hacer ahorita es calcular nuevamente
una suma, pero fíjense que esta va a ser una suma, esta ya no es una serie, porque es sobre los estados. Sobre los estados. Sobre los estados. ¿Usando qué? La probabilidad, la distribución de probabilidad de mis estados futuros, de que si yo parto de un estado, tomo una acción, llego a este estado. ¿Cuál es la probabilidad? Uso esa distribución. Y lo multiplico por la recompensa de todo este proceso. La recompensa que me da partir de un estado S, tomar una acción A, llegar a un estado S', más ese factor de descuento por un elemento acá importante, que es el máximo de estos valores Q, tomando esta acción A' desde el siguiente estado sobre todas esas acciones. Aquí hay una pequeña, bueno, descripción del proceso que se hace. Y el máximo que está acá presente se llama el value state del estado S', que es este. Aquí, si le llamamos BDS a ese máximo, bueno, podemos volver a escribir PDS, como ya sabemos cómo es Q. Bueno, escribimos el valor ahora. Tenemos una expresión más sencilla que la de el valor esperado para la función de valor del estado S, que es sustituyendo el Q, sustituyendo esta expresión acá abajo. Y este máximo, bueno, si definimos así, pues es el value state. Entonces ya podemos valorar ahorita no solo acciones y estados más fácilmente, sino que podemos valorar simplemente estados. Y cosa que nos facilita mucho más el proceso que antes, que lo que teníamos antes. Entonces, ahora sí, veamos qué es eso de hallar las mejores acciones para maximizar la recompensa. En ese caso, hablamos de una política óptima. La política óptima, denotada como pie estrella, es la política que maximiza la recompensa acumulada esperada desde cualquier estado en este proceso de decisión de Markov, bueno, en este proceso, pues. Es decir, es la acción que permite obtener la máxima recompensa en cualquier estado. ¿Cómo se halla esa política óptima? Pues se define como, se define como, en primer lugar, es el máximo, entonces, que maximiza la recompensa acumulada esperada. Es decir, es la acción, lo pueden ver abajo a la izquierda, la fórmula justo abajo de la tabla, es la acción que maximiza el valor Q de ese estado y esa acción. Pues, viéndolo en la tabla, aquí tenemos un cierto ambiente. Este modela el conocido lago de hielo, lago congelado. El profe lo pone en las presentaciones como una matriz 3x3. Este tiene todos sus estados y aquí están todas sus acciones. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, se halla el value state, que habíamos dicho que el value state es el máximo sobre todas las acciones de QDSA. Hallo el value state, que es el máximo de todos estos valores, que en este caso es 0,4. Y la política es la acción que me devolvió ese valor. Bueno, en este caso es la derecha.
¿Ok? Entonces, eso es lo que se hace. Hallar esta política óptima permite obtener el mejor rendimiento de nuestro proceso de decisión, evidentemente, maximiza la recompensa. Y, así como un comentario, siempre va a existir y siempre va a ser única. De cualquier forma, yo llego a ella. De cualquier forma, yo llego a ella y siempre voy a llegar a la política óptima. Siempre. Esto basado en elementos de la optimización, teoremas de optimización y cosas relacionadas. Siempre va a existir. Siempre voy a tener un óptimo y puedo llegarle de cualquier forma sea posible. Y cuando alcance ese óptimo, bueno, eh, cualquier política que tenga ese mismo valor, ya sea en términos de Q o ya sea en términos de B, siempre que tenga el mismo valor que la política óptima, bueno, también es la política óptima. Entonces, es única. Estos son elementos importantes. Ok. Ya conocemos cómo aprende el agente, ya sabemos que el objetivo es hallar la política óptima. Pero, perdón, ¿qué algoritmos debemos diseñar para que la gente alcance esto, ¿no? Porque esto evidentemente va a estar automatizado. Dependerá de la cantidad de estados y acciones que tenga nuestro modelo. Porque dependiendo del tamaño de ambos conjuntos, dependiendo de la cantidad de estados y acciones que se tenga, podremos usar unos u otros algoritmos. Para conjuntos, ambos conjuntos pequeños, tenemos dos opciones: Policy Iteration y Value Iteration. Veamos primero Policy Iteration. Esto es un pequeño pseudocódigo, bueno, bien pseudocódigo, un esquema, mejor dicho, de cómo funciona Policy Iteration. El primer lugar de Policy Iteration, bueno, primero se genera una política subóptima aleatoria. ¿Ok? Evidentemente, bueno, es aleatoria, o sea, la probabilidad de que sea la óptima es bajísima. Entonces, va a ser subóptima. Pero bueno, igual se aclara. Luego se calcula por cada uno de los estados S el value state. Valoramos, el agente va a valorar cada uno de los estados, dada esa política, dada esa política. Luego revisa si existe alguna acción que se pueda modificar para aumentar el value state, ya con esos value state calculados. En caso de que sí haya un cambio en la política que mejore el value state, se hace el cambio, evidentemente se actualiza la política y se recalcula el value state. Ya empezando ahí, se repite todo el proceso hasta que no exista acción que aumente ese value state. Entonces, inevitablemente, llegará un punto en que la nueva política no cambiará entre iteraciones, en que el algoritmo va a cambiar acciones de la política y va a obtener un value state igual o peor que el anterior. Lo más probable es que sea igual. Entonces va a conseguir, va a hacer cambios en la política, va a seguir obteniendo la misma recompensa esperada acumulada y ya, ahí acaba el algoritmo. De esta forma se habrá encontrado la política óptima. Nosotros podemos verlo desde otro punto de vista y podemos decir, ok, puedo hacerlo desde cambios en la política, o sea, iterando sobre la política, pero yo lo puedo hacer iterando sobre el value state. Yo lo que puedo hacer es cambiar política comparando el value state. Comparando cómo, si es parecido.
Si yo cambio la política y es parecida el value state anterior al actual, ya eso estamos listos. Conseguimos una política óptima. Ese es el enfoque de value iteration. Para value iteration, primero se inicializan todos los value state en cero y se calcula el siguiente value state para mejorar la política pi. Para mejorar la política pi. Y se mejora. Luego se itera sobre este proceso hasta que el value state anterior, el sub i y el value state i más 1 de ese estado sean muy cercanos o prácticamente iguales. En otras palabras, vamos a iterar sobre esto hasta que se cumpla que esta condición, esta diferencia en valor absoluto sea menor que un épsilon, con épsilon positivo pero pequeño, definido por nosotros. O sea, ahorita tenemos un nuevo hiperparámetro. En este tenemos un hiperparámetro aquí. ¿Ok? Como es un hiperparámetro, vamos a tener casos dependiendo de qué valor le asignemos. Dependiendo de qué valor le asignemos. Si ese épsilon es muy grande, entonces el algoritmo convergerá muy rápido. ¿No? Porque si estamos acá, entonces el algoritmo, la condición de parada es que se cumpla esta desigualdad. Si es muy grande, rápidamente se va a cumplir la desigualdad. Entonces el algoritmo se detiene. Puede ser, la convergencia puede ser tan rápida, bueno, ni siquiera la convergencia, porque no habrá convergido la política óptima. em, Tardará tan poco que evite encontrar ese óptimo y frene el aprendizaje de manera temprana. Por el contrario, si es muy pequeño, el algoritmo iterará muchas más veces, pero eso le va a dar espacio al algoritmo para conocer y hallar la política óptima. Le dará más espacio. Entonces, permite asegurar eso, pero también a lo mejor el algoritmo se pasa e itera de más, ¿no? Porque si ya hallas el óptimo, eh, como la condición es que sea menor que epsilon para detenerse, si iteras, puedes iterar de más. Entonces, hay que tener cuidado, por lo que hay que saber asignar adecuadamente el epsilon. Lo probando. Yo les aclaré antes que estos algoritmos solo sirven para estados, para pocos estados y acciones. Entonces, realmente no siempre se pueden aplicar. No siempre. ¿Por qué? Porque no siempre los ambientes tendrán estados y acciones contables, o mejor dicho, no siempre los ambientes tendrán estados y acciones, pocos estados y acciones. Si yo tengo demasiados estados y acciones, mi tabla Q va a ser enorme, entonces va a ser inmanejable, va a ser una estructura de datos que me ocupará demasiada memoria y va a ser compleja actualizarla. Aparte, ambos algoritmos requieren que se conozca por completo el ambiente. Para yo construir la tabla Q, necesito todos los estados, pero eh, puede que el ambiente sea muy complejo y no se puedan conocer todos los estados. Eso es una limitación de usar estos algoritmos. Sin embargo, hay solución. Se diseñaron algoritmos que no ni necesitan conocer por completo el ambiente y también se adaptan a ambientes, a conjuntos de estados y acciones más complejos, más grandes, más grandes. Uno es llamado SARSA y el otro es llamado QLearning. ¿Ok? Ok.
Esta, si da chance ahorita, es que no creo que dé chance. Bueno, les dejo de tarea esto para que piensen. Ya vimos antes que era un estado terminal. Bueno, no les quise profundizar mucho en eso para que piensen en cuál sería la respuesta a esta pregunta. ¿Ok? Entonces, ya vimos la introducción. Ahora pasemos a la segunda parte. La segunda parte, que es sobre el Model Free en aprendizaje reforzado. Entenderemos un poco cómo son esos algoritmos SARS-IQ-Learning que me resuelven tanto ese asunto de cantidad de estados y acciones muy grandes, o lo de que no se conoce el ambiente. ¿Por qué surge el Model Free? Bueno, evidentemente porque Value Iteration y Policy Iteration sirven solo para ambientes completamente conocidos. Para ambientes en el que la gente puede generar un modelo, puede aproximar cómo va a ser las probabilidades de pasar de un estado a otro dada una acción, y también eh, las recompensas, un modelo de las recompensas. Con estos algoritmos, el agente se despoja de eso. Se despoja porque, bueno, para ambientes complejos es muy complicado tener un modelo. Por eso es que en la realidad un agente no siempre puede conocer por completo el ambiente o tener un modelo. Para eso es que surge el Model Free, los algoritmos Model Free. Model Free. Y estos son Sarsa y Q-Learning. ¿Cuál es el esquema de flujo? ¿Cuál es el flujo de estos algoritmos Model Free? Se basan en un ciclo de exploración y explotación llamado Epsilon Greedy. ¿Cómo se come eso? ¿Cómo se come eso? Pues pasa que el agente nuevamente no tiene un modelo del ambiente, no puede aproximar las probabilidades, ni puede aproximar el valor esperado de las recompensas que obtenga pasando de un estado a otro, tomando una acción. No puede, no puede. Por tanto, no puede tampoco ni valorar los estados, ni obtener los valores Q. No se puede. En ese, con lo que hemos visto antes. Así que lo que va a hacer el agente ahora es que va a explorar el ambiente para conocer cómo es el feedback, cómo son las recompensas, las características del ambiente. Voy a lanzar ese robot a que camine, se tropiece, tal, se caiga, vaya lento, tome caminos raros, y luego con ese conocimiento que ha adquirido en la exploración, ahora el robot va a saber, va a discernir y va a decir, oye, esto que hice no está bien. La verdad es que puedo hacerlo mejor. Voy a ver qué acciones de todo ese conjunto puedo aprovechar, puedo explotar para maximizar la recompensa, maximizar los valores Q. Greedy porque es voraz. Explora, pero cuando explota es voraz. Aprovecha. Aprovecha lo más que puede. Entonces, en la fase de exploración, el agente toma acciones diferentes que no serán las mejores, porque está explorando, él no tiene conocimiento, él no sabe nada, pero le permitirán tener más información del ambiente. Entonces, este robot podría, cuando explora, podría ir por acá. Uy, se dio cuenta que no era por acá. Se devuelve. Al,
O sea, se da cuenta que no está, puede tomar una decisión y volver, luego se da cuenta, viene por acá, así sucesivamente. Luego entra en la fase de explotación, donde elige la acción que maximice la recompensa inmediata, empleando ese conocimiento que ha adquirido. El robot ya sabe que no es por aquí, bueno, que no va. Cuando llegue a esta intersección, no va a seguir derecho, va a girar a la derecha. Ya sabe que no se puede meter por acá, ok. Pero no exploró, resulta que no exploró tanto, entonces llegó hasta esta intersección, por ejemplo. Entonces, bueno, ya se fue por aquí. Así que es un proceso iterativo en el que explora y explota, explora y explota, explora y explota. Adquiere conocimiento, información del entorno. Con esa información, cuando está explotando, decide aprovechar. Como estamos en este esquema, hay que saber cómo equilibrarlo. Porque, ok, yo quiero que explore, que consiga la mayor información posible, pero no explore tanto como para que deje de explotar, ¿no? Que explore tanto y pues sí, sepa muy bien del entorno, pero no lo aproveche. Sin embargo, yo quiero que explote también, explote mucho, pero no explote de más porque se enfrasca, sino se enfrasca en maximizar recompensa y comienza a dejar la nueva información por un lado, porque le di más peso a la explotación. Hay que hallar un equilibrio. Hay que hallar un equilibrio. Ese equilibrio se alcanza justamente con el método de Epsilon Greedy, que nos permite balancear exploración con explotación. Epsilon Greedy implementa un nuevo parámetro, epsilon, entre 0 y 1. Cuidado, 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 porque este es un epsilon, sí, otra vez epsilon, pero es un epsilon que no tiene nada que ver con el de value iteration. Cosas diferentes. Un algoritmo, el primer algoritmo, el value iteration, es para eh, agentes que tienen conocimiento entero de su entorno, y aquí epsilon greedy es para los algoritmos en los que se usa el esquema exploración-explotación. Son diferentes, así que mosca con eso. Mosca con eso. Es un parámetro entre 0 y 1. ¿Por qué entre 0 y 1? Porque epsilon me va a definir probabilidades. El método epsilon greedy define que con probabilidad epsilon se explora y con probabilidad, por tanto, con probabilidad 1 menos epsilon se explota. Son acciones complementarias. Si no estoy explorando, estoy explotando. Uy, perdón. Si no estoy explorando, estoy explotando. Si no estoy explotando, estoy explorando. Por ejemplo, si epsilon es igual a 0,2, la probabilidad de explorar es 0,2 y la de explotar, por tanto, es 0,8. Y esta es una definición, como es, digamos, la función de acción. Con probabilidad 1 menos epsilon, explota. ¿Qué significa explotar? Nuevamente, como lo vimos en la primera parte, hallar la acción que me maximice el valor Q para el estado ST, para el estado en el que estoy. Y con probabilidad epsilon se elige cualquier acción, cualquiera. Ese es el esquema. Y ese es el mejor equilibrio que se ha hallado hasta ahora, ¿no? Y bueno, esto es un meme para que lo vean, pues. Sobre el epsilon greedy, bueno, evidentemente, esto es un parámetro que nosotros ajustamos.
que nosotros ajustamos. Entonces, conforme epsilon sea más cercano a 1, evidentemente la gente explorará más y más, ¿no? Porque si epsilon define la probabilidad con la que se explora. Y en contraparte, si es más cercano a 0, la gente explotará más y más. Les dejo como un pensamiento que pasa si epsilon es igual a 0 o 1. Eso es un poco la discusión que tuvimos antes. También podemos diseñar un decaimiento con el tiempo para epsilon, de forma que el agente explore más al inicio y explote conforme más aprende, conforme el paso del tiempo. Decaimiento. Y lo chévere es que esto es fácil de implementar y dado el tiempo suficiente, el método va a converger, o sea, a hallar la política o, exacto, las acciones que maximicen esto. Todas las acciones serán elegidas y las estimaciones serán más acertadas. ¿Ok? Porque conforme, si yo le doy el tiempo suficiente, pues él va a conocer el ambiente lo suficiente, va a probar la mayor cantidad de acciones posibles. Y aparte, pues las aproximaciones serán mejores. Entremos ahora con estos algoritmos. En primer lugar, Zarza. Estos son algoritmos que en primer lugar, nos permiten hallar los valores Q, dado el estado S y la acción A. Zarza, el nombre, viene de State Action Reward State Action. El esquema, pues. Permite estimar la función de valor de acción, QDSA, que representa el valor esperado. Bueno, lo que vimos en la primera parte, el valor esperado de tomar una acción A en un estado S y seguir la política actual desde ahí. Una característica importante de Zarza es que es on policy. Los cálculos que se hacen, los valores que se toman para calcular los nuevos Qs, están sujetos a la política. También importante eso, importante. Los valores Q que se calculen usando Zarza están sujetos a la política. Esos valores establecidos por ella. ¿Cómo es la actualización? Bueno, es una especie tiene cierto parecido, si nos fijamos, a las actualizaciones de los pesos en Deep Learning, al gradiente, descenso al gradiente, porque aquí tenemos el valor inicial, bueno, aquí es más, en el otro es menos, aquí es más, porque claro, estamos maximizando. Una tasa de aprendizaje por esa actualización, estas diferencias, ¿no? Alfa nuevamente es la tasa de aprendizaje. RT más 1 es la recompensa que se va a obtener después. Es esta recompensa que está acá del nombre, este reward. La recompensa recibida después de realizar la acción A sub t en el estado C sub t, S sub t. Gamma es el factor de descuento. Este es el valor estimado del siguiente estado acción, siguiendo la política actual, muy importante, menos el valor Q, el valor actual para el estado. ¿Ok? Entonces, esto es sobre SARS. Esto es, vemos una especie de valor, ¿sí? Aproximación contra real. Veamos por el otro lado Q-Learning. Nuevamente, Q-Learning permite aproximar la función de valor de acción Q esperado, que representa el valor esperado de tomar una acción A en un estado S y seguir
La política óptima, óptima. Esta es la diferencia con Sarsa. Q-Learning no le interesa la política, no le importa, no le importa. La ve y le da asco, no le importa. Lo que hace es que los cálculos los va a hacer fuera, despojándose de la política. Es off policy. Va a calcular, en vez de aquí calcularse este valor Q en términos de la política actual, va a hallarse eh, el valor Q maximizado. El maximizado. El valor Q que se calcula a través de la política óptima. Es el valor Q máximo sujeto a la acción. Eso no es más que el valor Q de la política óptima. Ya está. La actualización es igual prácticamente que en Sarsa, solo que cambia este término. Muy importante, muy importante. Sarsa on policy. Sarsa se actualiza en términos de la política actual. Q-Learning es of policy. Se actualiza usando la política óptima. Como si creamos un agente que use Q-Learning, este le va a permitir indirectamente, bueno, seguir la política óptima durante el aprendizaje, porque estos cálculos son en términos de esa política óptima. ¿Ok? Como un pequeño esquema de funcionamiento, como lo vimos con Value y Policy Iteration, bueno, es que en primer lugar se inicia con una política aleatoria subóptima, nuevamente, como siempre lo hemos hecho, inicializamos. Luego se deja que la gente interactúe con el ambiente hasta terminar el episodio. Y lo explore. Que estamos implementando Epsilon Greedy, guardando los datos, las acciones y las recompensas para entender. Una vez recolectada esa información, se actualizan los valores Q. Este es el punto donde, dependiendo del algoritmo que se use, se calculará de una u otra forma. Si es Sarsa, se actualiza sobre la política, si es Q-Learning, fuera de la política. Con esos valores Q se actualiza la política y se repite el proceso. Pequeño esquema. Bueno, sí, vimos fórmulas, pero ¿cómo realmente se representa, se puede ver, se puede palpar esta diferencia entre los dos algoritmos? Supongamos que tenemos este agente que quiere aprender a navegar a lo largo de este ambiente, esta malla, pero aquí abajo tiene un acantilado. El agente, lo que queremos hacer es que este agente aprenda a moverse de manera lo más óptimo posible hasta llegar acá, hasta llegar al objetivo. Si usamos Sarsa, veremos que esta agente toma un camino más seguro y consistente, pero más largo, porque está sujeto a la política. Entonces va a converger más lentamente, pero de manera estable. Porque todos estos cálculos están sujetos a las acciones, a la política que ya se tiene, a la política actual, que bueno, tiene un cierto comportamiento que no es quizás el más óptimo. Si lo vemos acá, bueno, nosotros que somos humanos, pues sabemos que lo mejor es que sea por este caminito. De todas formas consigue el objetivo, ¿no? Porque camina y llega hasta la meta y no cae en el acantilado.
Ahora, si se aplica Q-Learning, la gente aprenderá un camino más corto hacia el objetivo, porque siempre busca la máxima recompensa. Como cada estado devuelve una recompensa de -1, fíjense que acá estas son recompensas negativas, pero no importa, son recompensas al final. Entonces, lo propio es que sea este el camino, ¿no? De hecho, este es el camino más óptimo, este es el que la maximiza, porque devuelve el valor mayor. Si tomamos otro camino acá, va a sumar más -1 y bueno, serán menores, pues. El máximo es este camino que está acá. Con Q-Learning, entonces la gente aprenderá un camino más corto hacia el objetivo, porque siempre busca la máxima recompensa. A veces va a caer durante la exploración, ¿no? Porque se vuelve loquito y, ay, cónchale, que es la política óptima, la política óptima, la política óptima. Bueno, se pega demasiado al acantilado y se cae. Se cae. Pero bueno, esto al final va a ser durante la exploración. Sin embargo, la política aprendida va a ser la más eficiente porque es la más corta. Es la más corta. ¿Ok? Eh, entonces, con Q-Learning permite hallar una trayectoria la más corta posible en general, pero a veces la más arriesgada de que se caiga, pues. Entonces aquí, cuando él baja, toma la acción en términos de este valor Q, y luego acá es cuando se refleja Q-Learning, que es maximizando ese estado Q del estado siguiente, sujeto a la acción del conjunto de acciones. ¿Ok? Bueno, esta es otra pregunta que se las dejo también de tarea. Bueno, esto está bastante sencilla porque, bueno, no tan sencilla, miento. Importante entender que es elegir la siguiente acción sobre Q-Learning. ¿Ok? Eso es importante. Bueno, hay un elemento acá de epsilon greedy, que claro, como esta epsilon define las probabilidades, pero bueno, evidentemente, para tomar la decisión, no solo necesito las probabilidades, necesito un número, o algún valor que, pues, dependiendo de su tamaño, pues, me permita decidir si exploro, perdón, o si exploto. Bueno, o sea, se genera intrínsecamente un número aleatorio, aquí lo denotamos con n mayúscula, que bueno, evidentemente va a estar entre 0 y 1. Se genera ese número aleatorio y eso es lo que se usa para decidir si explotar o explorar. Ok, un número aleatorio. Eh, evidentemente sí, con una distribución tiene que ser uniforme en 0 y 1. Ese número aleatorio se usa y si es, dependiendo de su tamaño, permite explorar o explotar. ¿Ok? Exacto. Si es menor a epsilon, es aleatorio. Si no, es greedy. Entonces, bueno, le dejo esto para que lo piensen con la otra pregunta. Y eso sería todo por hoy. Pues, no sé si hay alguna duda. Esto fue más rápida porque eran dos en una. Ya para la semana que viene eh, volvemos al ritmo normal. Bueno, volvemos al ritmo Vale, normal y esta perfecto. Mil última. gracias por todo. Sí.
Cero rollo. Dale, Preguntas tampoco. Estamos hablando. chévere. Bueno, nada, nos vemos. Dale, chao. Hasta luego. Se voy a dejar de compartir. Y nada, nos vemos la semana que viene normal, ya para la última prepa de contenido. Cualquier cosa, como siempre, me escriben o, bueno, sí, me escriben y nos estamos viendo. Así que hasta luego, felices carnavales nuevamente, aunque se los dejé en el comentario del proyecto. Hasta luego.